del propio contenido y su característica. El museo se llama Museo Memorial de la Resistencia. En consecuencia, los acontecimientos que van a estar allí reunidos, en casi su totalidad, están dirigidos a resaltar, a recordar la memoria histórica de aquellos acontecimientos y de aquellas personalidades que participaron en esos acontecimientos de rebeldía que han contribuido al desarrollo de la democracia dominicana y de la libertad que todo el pueblo hoy en día está disfrutando. Si es un trabajo arduo la selección de las piezas para un periodo extenso, no es menos compleja la conversión de una casa abandonada del siglo XIX en la infraestructura necesaria para alojar el museo. Cuando regresemos, una mansión recobra su esplendor y el museo encuentra un hogar. Además, un recorrido de cómo estará organizado el museo una vez abra al público. El proyecto de Museo Memorial de la Resistencia inició hace 16 años, pero no fue sino hasta el 2007 que se consiguió un local para construirlo. La elegida fue una casa de casi 150 años de antigüedad. Quedaba prácticamente el cascarón, la fachada y un poquito más. Lo demás estaba en ruinas. Entonces vino la tarea de adecuarla y restaurarla. Arquitecto, cuéntenme un poco de las obras físicas que se han tenido que llevar a cabo en esta casa para restaurarla y acondicionarla para el museo. Ok, el proceso comenzó aproximadamente hace 2 años, en donde nosotros encontramos una casa del 1870 en muy mal estado. Entonces ahí se hicieron algunos estudios, intervinieron algunos arquitectos restauradores y comenzó el proceso de ver todo lo que era la estructura físicamente, a ver la disponibilidad que tenía para trabajarla como museo. Duramos 1 año en esa fase y de ahí en adelante ya empezó la intervención en donde se empiezan a ver todos estos detalles, lo que tiene que ver tanto con museología y detalles arquitectónicos, condicionándola para poder ser habitados. ¿En qué condiciones estaba la propiedad cuando empezaron a trabajarle? Bueno, no había ni piso, ni techo y no tenía básicamente paredes. Son muros de tierra, en donde se tuvo que hacer un proceso de volver a darle una densidad hasta cierto punto. ¿Muros de tierra? De tierra, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, se le llama muros de tierra porque están hechos con unas bases de piedra y ciertas mezclas que se utilizaron en esa época, porque no es totalmente colonial, sino es un proceso perteneciente al 1870, pero se le llama muro de tierra porque el proceso del tiempo y la humedad lo ha ido, le ha cambiado la condición de piedra totalmente y es un tipo de barro condensado. Bien. Este proceso de restauración se completó y con la estructura ya apta, entonces se organizaron las diferentes salas del museo. Luisa de Peña nos lleva por el edificio para ver cuál es el recorrido que harán los visitantes una vez abra al público. En la misma entrada nosotros vamos a poner un panel que explica qué son las dictaduras y los diferentes tipos de dictaduras. Y va a haber un álbum de víctimas donde la gente pues va a poder llevarse una postalita de cada víctima. Y cuando entramos aquí, lo primero que encontramos es lo que nosotros llamamos los mitos de la era de Trujillo. El mito de la economía, el mito de la creación del peso dominicano y la deuda externa, el mito de la industria, el de la justicia, el de las Fuerzas Armadas, donde nosotros vamos a explicar cómo se manejaba la economía durante el régimen y por qué República Dominicana en 1961 era el país más pobre de América. Y vamos a ir uno por uno de esos temas para pues que la gente desmitificar la era, porque no es verdad que las dictaduras son buenas, las dictaduras son malas, pero no solo por el desconocimiento de los derechos humanos, sino que no es verdad que las economías se sanan durante una dictadura, no, porque todo va a parar en manos de una sola persona. Y luego, bueno, aquí ya empieza lo que es el recorrido histórico, empezando desde 1916, con los antecedentes y la primera dictadura, que es la dictadura militar norteamericana,
y donde Trujillo se entrenó. Y tratamos como temas aparte los gavilleros, que fue el primer movimiento de resistencia del siglo XX, y tratamos el genocidio haitiano como el primer crimen racial en masa en la República Dominicana, que le da una característica diferente a la dictadura. Entonces, claro, en todas las salas vamos a tener pantallas, tanto interactivas como estas, que son las grandes, como pantallas de vista fija, donde vamos a pasar pues fotografía de lo que se trata en esa sala. Es interesante la campana de sonido. Sí, la campana de sonido es, bueno, para que solo el que esté viendo pueda escuchar el sonido y no perturbe al resto de los visitantes. En todas partes lleva campana de sonido. Y esta sala termina en el 39 con la fundación del Partido Revolucionario Dominicano en el exilio. Esta, la que estamos entrando, tratamos la década de los 40 y los 50, hasta el 58. Los movimientos del exilio, la resistencia en el exilio, las expediciones de Luperón, el intento de Cayo Confite, el intento de Miami, y cómo la resistencia dominicana nunca descansó luchando contra Trujillo. Se habla de que cuando Trujillo Trujillo mató tantos miles de dominicanos, o sea, mató muchos dominicanos, pero nosotros tenemos que saber exactamente, porque para eso se está haciendo censo, de quiénes fueron asesinados durante la dictadura de Trujillo. Nunca se ha contabilizado en el país la totalidad de las víctimas del régimen de Trujillo. Hay centenares, por no decir miles, de nombres desaparecidos, víctimas del régimen de Trujillo, que viven en el anonimato. La apertura de este museo le va a dar la oportunidad a los nietos, que seguramente serán sus nietos, que conocen esa historia interior y que no ha sido publicada nunca, y que el pueblo dominicano no está informado. Esta sala se la dedicamos exclusivamente a la raza inmortal, a junio de 1959. Esta sala la dedicamos a lo que es la resistencia 59-60, el movimiento clandestino 14 de junio. Acompañado de los panfleteros, acompañado de la rebelión de los sargentos, acompañado del MPD, todos esos movimientos de resistencia que fueron muchos en ese año. Y aquí viene nuestro primer recurso audiovisual importante, que es el holograma de las hermanas Mirabal, la reproducción de las figuras de las hermanas Mirabal, así como uno la ve en la película Avatar. Aquí tenemos el 30 de mayo. Vamos a caminar a través de la avenida del 30 de mayo. Y la gente, bueno, a través de una pantalla interactiva va a poder pues sacar documentales e información, y la ambientación va a ser la ambientación de la avenida. El mar, que esta parte que ocupa esta pared va a simular el mar. Exacto, los banquitos del malecón, las palmas, etcétera. La gente en la ambientación del 30 de mayo va a aprender qué pasó ese día. Es más fácil entender la historia a partir de la utilización de recursos audiovisuales, como este programa intenta hacer. En el museo no solamente están los recursos audiovisuales, sino el rigor académico y la investigación minuciosa, presentada de forma que la historia sea comprensible para todo el mundo. Cuando regresemos, continuamos el recorrido por el Museo Memorial de la Resistencia. En nuestro recorrido por el Museo Memorial de la Resistencia ya hemos visto cómo serán las salas que viajan a través de la primera intervención norteamericana, los mitos de la tiranía de Trujillo y los movimientos que le hicieron oposición hasta su muerte. Ahora conozcamos cómo serán representados los hechos históricos posteriores al 30 de mayo. Aquí dedicamos ya a la desaparición de Trujillo, pero los Trujillo todavía en el poder. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo
cómo viene el primer gobierno democrático, el golpe de Estado, el gobierno de facto y todo ese periodo de inestabilidad política y de luchas y de confusión política. Y terminamos en este recorrido con el movimiento militar constitucionalista y entonces caemos en el Puente Duarte. El Puente Duarte y la batalla del Puente Duarte, donde el pueblo dominicano pues se creció, dirigido por Camaño, y aquí vamos a ver ese periodo, qué pasó en lo que fue la guerra constitucionalista y qué quería el pueblo dominicano y por qué reclamaba, ¿no? Entonces, y por qué llegó a su... Fue el clímax de la resistencia. Y entonces al salir del Puente Duarte, pues terminamos en el gobierno provisional de García Godoy y el gobierno de los 12 años de Balaguer. Es el caso de aquellos funcionarios asesores de la administración pública, las empresas autónomas que no han ejercido sus funciones con propiedad. No es correspondido a la confianza depositada en ellos. No es necesario, señores, exigir a nadie en este país el estado en que se hallan las finanzas nacionales. Lo que dice aquí que no, que Balaguer no mató a nadie, entonces le pasamos los 12 años, cuando matan a Abel, cuando lo de la banda, Maximiliano Gómez, todo eso. Entonces, la gente que opine si eso fue un gobierno democrático o no fue democrático. O sea, nosotros dejamos libremente que la persona se haga su idea. Para ya cerrar en el 78 con el gobierno de Antonio Guzmán y la decisión de jubilar a los militares que venían desde el trujillismo y liberar a los 198 presos políticos que había en ese momento. Y cómo se inicia la verdadera transición a la democracia con el inicio de la destrujillización de las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí vemos las conquistas, todo esto que pasó, ¿qué tenemos hoy? Una visita opcional que estamos seguros será una de las más concurridas del museo es la recreación de la temible sala de tortura de la cárcel de la 40. En el sótano, que es bien pequeño, vamos a montar la recreación de la cámara de tortura de la 40, con la silla eléctrica, que la hicieron los sobrevivientes de la silla eléctrica, ellos mismos la construyeron, instrumentos de tortura, por supuesto un audiovisual con los testimonios. Es de acceso restringido, o sea, no los niños que vayan a bajar deben bajar con sus padres porque es una cosa muy impresionante. Exacto, que no queremos horrorizar, no, ese no es el objetivo, queremos educar, no horrorizar. Y aquí se está hablando mucho de la importancia de este museo, o sea que la población ya comienza a asimilar eso. El museo tiene la importancia, sobre todo, como yo te decía, educativa. Por ley, mira lo que nosotros conseguimos. Por ley, todos los cadetes de las Fuerzas Armadas, de la aviación, de la policía, para graduarse, tienen que pasar por el Museo Memorial de la Resistencia. Y ahí, en un espacio de una hora y media en el recorrido, ellos van a conocer la verdadera historia de la tiranía de Trujillo, incluso cuáles fueron sus cómplices, porque aquí en este país, lamentablemente, a veces uno no puede hablar muchas cosas, porque porque ese era abuelo, bisabuelo de fulano. Yo no tengo que ver con el papel de mis padres, mis abuelos y eso. Y me siento muy satisfecho. En el caso mío no hubo ningún tipo de problema. Muy satisfecho con lo que ellos hicieron dentro de la moral. Pero si no, no es problema mío. Entonces eso, nosotros ahí vamos con mucho cuidado a
escribir la historia, sin objetivo. El museo que abre hoy ya tiene grandes conquistas. Su colección ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los cadetes que se formen para hacer carrera militar deberán